que Jesús es el ejemplo. Que Jesús es el ejemplo que el ser humano y que la humanidad debe seguir. Lo que se gesta solo del ser humano no sirve y no alcanza. El gesto tiene que nacer desde el amor de Dios. Por eso es lo que estuvimos hablando que en esta serie de Navidad, que el mundo necesita. En principio empezamos diciendo, el mundo necesita un Salvador. El mundo necesita paz. El mundo necesita amor. Evidentemente Dios tenía claro todo esto, y lo que no lo tenemos claro es el ser humano, porque piensa que tiene amor, que tiene paz y que lo que hace es bueno, pero no nos conduce a ningún lado. Lo que tenemos que entender, que bien logrado está este video de esta organización religiosa, es entender que el modelo es Cristo Jesús. Y esa es la comparación. Yo tengo que parecerme a Cristo Jesús. Yo tengo que pensar y tener el corazón de nuestro Señor, como hemos predicado en una serie anteriores. Si yo no tengo ese espíritu, algo no está bien. Cuando que el mundo esté necesitado no fue la idea de Dios. Que el mundo tenga necesidad no fue la idea de Dios. Ahora, en el mundo nosotros pensamos que se encuentran todas las soluciones, pero hoy, un año después de una pandemia como la que hemos pasado todavía, pensamos que encontramos la solución. Apareció la vacuna, pensamos que está la vacuna, pero todavía incluso hay dudas si realmente va a traer toda la solución que necesitamos. Hasta que no ocurra, ¿quién puede garantizar que va a ser la sanación total a nuestro problema? Nadie lo puede asegurar. Por eso hay tanta incertidumbre, tanto temor, tantos miedos, porque hasta que no se vacunen todos, no sabemos todavía cómo va a seguir todo este proceso de esta pandemia y de este virus. Pero vemos y hemos visto que el mundo estaba tan necesitado que incluso el país más poderoso, que se jacta de haber creado la vacuna, pero la vacuna no la creó Estados Unidos. ¿Sí? ¿Quién diseñó la vacuna? ¿Lo saben? Un médico turco. En realidad son alemanes de origen turco. Y esta firma alemana hizo un convenio con la firma de Estados Unidos para que terminen de hacer la fabricación. Pero la idea, el descubrimiento está en estos médicos. Fíjense por eso que un país que puede jactarse de ser el país más poderoso, que tiene todas las ideas, todos los recursos, no encontró la solución a su problema y es el que más ha padecido las muertes de este virus. Pero en el mundo no solamente vemos esto, el mundo está afectado de muchas maneras, a nivel climático, a nivel de las especies que se suicidan en masa, como las ballenas que se suicidan en masa y todavía no hay solución, especies que están en extinción. Hay muchos problemas todavía que necesitan solución. Hay enfermedades raras. Ustedes conocen que hay un montón de enfermedades raras que esos padres claman para que se encuentre un remedio, un fármaco o una cirugía, algo que la ciencia le dé la solución a sus problemas. ¿Saben lo que es tener un hijo con una enfermedad rara que no tiene solución? ¿Y vivir pensando que no tenés solución? El mundo está necesitado y eso es lo que tenemos que entender, de que la Navidad es la esperanza que tenemos. Es la esperanza de parte de Dios para que nosotros podamos enfrentar todas estas vicisitudes. Por eso el mundo está necesitado. El tema es de qué, de soluciones a nuestros problemas, ¿no? Así que, pero el mundo sigue dando vueltas y no encuentra la respuesta a todos los problemas. No la encuentra. Y así cuesta, fíjense en los problemas que tenemos, que ni siquiera a nivel humano podemos encontrar un equilibrio, podemos encontrar una cierta unidad en los problemas.
Cada país, cada político en los países, cada pueblo vive las cosas a su manera y en su entendimiento. Y es muy difícil encontrar una solución global a todos los problemas que tenemos. Ahora vienen los problemas que también hay, África y la migración de África, la desigualdad, tantos problemas. ¿Por qué este mundo no levanta los ojos a los montes? ¿De donde vendrá nuestro socorro? ¿Por qué? Entonces a veces no nos damos cuenta de que el título del mensaje de hoy es que el mundo necesita la luz de vida. Y vamos a ir viendo rápidamente esto. El primer punto que quiero hacerte ver es que las tinieblas prevalecen en los corazones carnales. Primero tenemos que entender esto. Los corazones carnales no buscan a Dios. Los corazones que están gobernados por la debilidad de su carne no buscan a Dios. Todo ser humano tiene una debilidad carnal que lo lleva a cometer siempre lo mismo. Cada uno de nosotros somos distintos y todos tenemos debilidades. Y nuestro ser va detrás de las debilidades que cada uno tiene. Miren, Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero que tenemos que entender de este versículo, que las tinieblas no prevalecen sobre la luz, ¿sí? Pero sí prevalece en nuestro corazón. La tiniebla sí prevalece en el corazón carnal, pero no prevalece sobre la luz. Quiere decir que un corazón carnal no tiene la luz porque las tinieblas prevalecen en su corazón. ¿Me entienden el juego de palabras? Para que ustedes se den una idea, en el Edén la luz prevalecía sobre toda la creación. En el Edén, ¿cómo estaban las cosas? ¿Cómo estaban las cosas? En su sitio. ¿Y qué había? Había paz, ¿no? ¿Qué más había? Paz, alegría. ¿Cómo estaba el Señor? El Señor estaba contento con su huerto y con Adán y Eva, y se paseaba y estaba siempre alegre y contento y se paseaba y no veía la hora de encontrarse cuando daba las vueltas, de encontrarse con Adán y Eva. ¿Nosotros tenemos ganas de encontrarnos con alguien hoy o en esta Navidad? ¿Con todos? ¿Con algunos? ¿O con algunos no? Pero Dios estaba en la creación, estaba allí y esa luz resplandecía sobre todo. Claro, hasta que el hombre decidió escuchar y dejarse aconsejar por otra persona. Hasta que las tinieblas, de alguna manera, tentaron al hombre. El hombre fue tentado por las tinieblas y entonces prevaleció la tiniebla en los corazones de Adán y Eva. Y lo mismo pasa hoy, porque nosotros no le vamos a echar la culpa a Adán y Eva todo, porque nosotros tenemos la misma naturaleza y somos tentados constantemente, y como lo dije la otra prédica pasada, en todas las Navidades estamos tentados a no vivir los principios cristianos, a no pensar en Jesús. Miren, hoy estábamos en el aeropuerto esperando y resulta que empezaron a salir tarde, empezaron a salir, hay que esperar afuera del aeropuerto, no se puede entrar. Empezamos a esperar, pasaban, empezaron a salir, salían, y mi hermana y mi cuñado y mi sobrina no salían. Y ya no quedaba nadie, quedamos nosotros solos y no salían. ¿Qué pasó? Bueno, se anima Rodrigo, se manda para adentro, mira así, el tío está adentro, dice. El tío está adentro. Bueno, la cosa es que una valija se extravió y en todo el trámite, qué sé yo. Bueno,
Pero mientras todos estábamos esperando afuera, se nos acerca una chica y se nos pone a hablar. Tranquilo, ¿eh? No piensen mal. Se nos acerca una chica y nos quiere vender su producto de artesanía que hacía. Y eran unas cosas de cuero, bien realizadas. Tenía una faena lo que estaba haciendo y lo que nos presentaban unos llaveros de cuero, corazón, con una leyenda, dice firmado. Bueno, nos hizo toda la película. Obviamente quería que le compráramos. Y me dice, sí, acá tengo unas leyendas, algunas son mías y están firmadas, otras son de otros autores, están en valenciano. Y digo, bueno, pero ¿sabes qué? Bueno, primero que no veo nada. Y segundo porque, no sé, yo busco otro tipo de mensajes, le digo. Yo pienso en otras cosas. Digo. ¿Qué mensaje? Me dice. Y entonces le digo, bueno, yo soy del Señor y bueno, de alguna manera mensajes más bíblicos. Y me dice, acá tengo uno. Sí, claro. Me saca, dice, ¿qué versículo le trae este? Yo que no veía nada, ella me lo quería leer y me quería explicar. Bueno, hasta el final dice, yo también soy cristiana y qué sé yo. Pero estaba firmada en una frase que dependía, bueno, en Cristo somos más que vencedores. Quiso decirme eso, ¿no? Pero no decía parafraseado, quería decir eso. Ahora, yo le digo, ¿qué problema tenemos para hablar de Jesús? ¿Qué problema tenemos los cristianos para nombrar a Jesús? ¿Por qué no haces un corazón y que diga Jesús? Claro, no vende. No me dijo eso, ¿no? Pero yo me infiero, claro, eso no vende. Y nosotros como creyentes andamos por la vida y no nos damos cuenta que si la luz que tiene que prevalecer en mi corazón yo no la dejo brillar, no nos damos cuenta que nosotros apagamos la luz del Señor, la que tiene que resplandecer en nuestro corazón. Cuando cantamos la canción, mejor dicho, la canción de Marcos Witt, ¿qué dice? Enciende una luz, deja brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la debes esconder. Bueno, lo primero que dice, ¿dónde la tenemos que prender la luz? ¿Enciende la luz? En la oscuridad. Entonces nosotros tenemos que reconocer primero que estamos en la oscuridad. Estamos en la oscuridad y que necesitamos una luz. ¿Para qué esa luz? Para que brille en todo lugar y en nuestro corazón. Está hablando de nuestro corazón. Evidentemente el tema no está en la luz, lo que alumbra esto aquí, sino lo que alumbra nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón. Porque las tinieblas, así como en Adán y Eva, estaban dentro de su corazón. Por eso el diablo vino enseguida, lo tentó y cayeron. Pero el problema lo tenían adentro. Entonces, las tinieblas prevalecen en un corazón carnal, no prevalecen sobre la luz. Esa es la seguridad que tenemos. Pero tenemos que entender cuál es la raíz de nuestro problema. ¿Me entienden a lo que vamos? Miren, el apóstol Pablo dijo bien claro que debíamos tener en cuenta que Romanos 8, del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso queda bien delimitado, y el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, que es clave, usted tiene que entender de que esa debilidad que todo ser humano tenemos que entender de que no se puede sujetar a las cosas de Dios. Por eso yo veo gente que está con los vicios y que está con las adicciones, y yo digo, ¿qué te puedo decir? Si te digo lo del apóstol Pablo, si ya está claro. Nadie puede. Yo no te puedo decir a vos, ¿por qué no lo dejás? Porque es una debilidad que todos tenemos y la carne ya tiene un vicio que no va a ceder por seguir haciéndolo.
Está bien claro que el apóstol Pablo nos está diciendo bien claro, porque dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Nuestra carne, mi carne, no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco pueden, si yo quisiera, pudiéndole ganas, no se va a sujetar nunca. Ahora, pero sí podemos hacer algo. Tenemos que vivir ¿cómo? Conforme al Espíritu. Yo puedo vivir conformando a la carne y dándole el gusto a la carne, o sea, dándole el gusto a mi debilidad y dándole el gusto a mi vicio o a mi adicción, a lo que ustedes quieran llamar. Le puedo dar el gusto o decidir que tengo que andar en el Espíritu y darle el gusto ¿a quién? Al Señor. Amén. Dice, por eso muchos conocemos nuestra debilidad, ¿no? Pero no todos hacemos nada por evitarlo. Es muy fácil decir, ay, no puedo dejarlo. Sí, yo te entiendo, no puedo dejarlo. Pero no estás haciendo lo que debes hacer para poder evitarlo. ¿Es difícil? Claro, es difícil porque la carne no se sujeta y no puede hacerlo. Pero porque la carne, la debilidad, es la que gobierna. Si me preguntan a mi esposa y le diría, ¿qué es lo que gobierna mi vida? Seguramente le va a decir muchas cosas. Pero una de ellas es la comida. Estamos haciendo unos grandes esfuerzos para abandonar la comida. Pero es evidente que mi cuerpo me domina, mi debilidad me domina. Y yo tengo que pensar, ¿por qué no debo hacerlo? ¿Y cuál es el consejo que debo seguir para no caer en la debilidad? ¿Está claro lo que quiero decirle? Miren, Dios tenía claro cuál era nuestra necesidad, porque Dios sabe cuál es nuestra debilidad. Dios sabe cómo somos. Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que pensamos. Dios sabe todo de nosotros. Y Él tiene bien claro lo que necesitamos. Por eso Él dijo, os ha nacido un Salvador, porque acá necesitan un Salvador. El mundo necesita un Salvador. Y si no lo salvo yo, ¿qué pasa? No lo salva nadie. Pero el mundo por allí está buscando soluciones, diciendo, bueno, lo voy a encontrar. La vacuna me va a solucionar todos los problemas. Y tenemos muchas cosas más todavía por solucionar, aparte de la vacuna. Por eso, vamos al segundo punto. El mundo necesita ser iluminado. Miren, en el diccionario dice que iluminar es ilustrar el entendimiento. Por lo menos hay varias definiciones, ¿no? Pero yo escogí estas. Ilustrar el entendimiento con ciencias o estudio. Eso es una persona que se dejó iluminar, ¿no? Entonces, con la ciencia y el estudio llega una iluminación, llega una luz particular a tu vida, que no la podés obtener de otra manera. Es ilustrar, enseñar. Ilustrar es como decir, le pongo un dibujo a este entendimiento, le da claridad a lo que has aprendido, ¿no? A lo que has recibido. Y relativo a Dios, y dicho de Dios, dice que es ilustrar interiormente a las criaturas. Eso tiene que ver con la revelación de Dios que necesitamos. Para ello necesitamos la luz del Señor. Juan 1, del 1 al 4 dice lo siguiente, en el principio, el Evangelio de Juan, Juan era uno de los apóstoles más jóvenes, ¿sí? El Evangelio de Juan fue escrito posterior a los otros 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas. Fue escrito después de ellos, por eso los 13 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son los que se llaman sinópticos, como que hay que leerlos juntos porque prácticamente hablan de los mismos temas. Y entonces se sacan distintas verdades de la visión de cada autor. En el caso de Juan, describió cosas que no describieron estos 3 evangelios porque él ya sabía de los otros. Ahora bien, Juan
directamente direccionó el Evangelio a presentar a Jesús como el Señor, el Hijo de Dios, el que estaba en el principio. Los demás evangelios, Mateo empezó con la genealogía, viene de aquí, de allá, el hijo de, hasta que llegó a Jesús. Está hablándole dirigido más a los judíos porque le tenía que demostrar en la genealogía que Jesús era el Mesías. Pero Juan directamente va al grano. ¿Lo crees o no lo crees? Este es el Señor, ¿sí? Este es, y así empieza. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjense que lo está definiendo y dejando claro. Yo no te voy a explicar más nada. Esto es así y lo tenés que creer. Claro, muchas personas buscamos y le damos muchas vueltas y empezamos con las preguntas. Y cuando ya empezás a preguntar mucho, ya no te está interesando mucho. En realidad no estás queriendo creer, no estás queriendo asimilarlo de una como debe ser, ¿no? Dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Por Él. O sea que estaba en el principio. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que si no hubiera sido por Él, nada hubiera sido hecho. Quiere decir que Él es el autor, está en todas las cosas. Y está hablando de Cristo Jesús. Y sigue diciendo en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto lo dice la Reina Valera. En Él estaba la vida, ¿y qué más? Y la vida era la luz del hombre. Quiere decir que para nosotros tener la luz, y para que sea nuestra luz, tenemos que tener a Cristo Jesús. Si yo no tengo a Cristo Jesús, no tengo la luz que necesito para que mi corazón sea iluminado. Sea iluminado de la sabiduría y de la revelación de Dios. Lo humano no nos sirve de nada. Las buenas actitudes no nos sirven de nada si yo no recibo la luz del Señor. El mundo necesita la luz de vida, necesita a Jesús. Tercer punto, y con este es el último. ¿Cómo descubrir la luz? Juan también lo describe perfectamente, ¿no? Y en realidad lo describe de lo que el Señor dijo y de lo que el Señor enseñó, ¿no? Juan en el capítulo 8, versículo 12, dice así. Otra vez Jesús les habló, le estaba dirigiéndose a los fariseos. Estaba hablándole a los fariseos, a los religiosos de la época, y le estaba dirigiéndose de esta manera, tajantemente, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Uno dice, vamos a desmenuzarlo. Ahí lo tienen bien grande, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo tengo que... ¿Qué es lo primero que yo recepciono de este versículo? Que Jesús habló. ¿Y qué dijo? Bueno, ¿y qué me dice eso? Yo soy la luz. Si yo le digo a usted acá, yo soy la luz. ¿Usted qué piensa? Está muy bien. Pero ¿vos me vas a creer así nomás? O sea, ¿qué tiene que pasar para que yo te digo, yo soy la luz? Cualquiera, porque ¿cuántos iluminados hay? ¿Cuántas sectas han surgido en el mundo? Que sabemos bien de un montón de iluminados, Dios me habló y yo vi la luz y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí, pero ¿qué pasó antes de que se murieran? Ellos dijeron, yo tuve la luz, la revelación, me llegó la estrella, el meteorito. ¿Y qué pasó? ¿Mucha gente? Hubo gente que le creyó. Hubo gente que le creyó. Y entonces esa gente que le creyó le siguió. Por eso lo primero que tenemos que entender es que Jesús aquí se presenta, yo soy la luz del mundo.
Yo soy la luz. Entonces lo primero que le está diciendo a los fariseos religiosos que tenían todos sus atuendos y como decían, yo soy religioso, no me vengas a hablar vos de religión, yo estuve en la facultad, estuve en todos lados, yo soy el religioso y vos me venís a hablar. ¿Entendés? ¿Quién sos vos? Por eso en los corazones hay una gran resistencia para recibir y reconocer lo que debemos reconocer, porque la primera frase de este versículo me lleva ¿a qué me lleva? A que yo tengo que reconocer de que Jesús es realmente la luz. Y lo tengo que creer, no me queda otra. ¿Cómo lo pruebo yo esto? ¿Cómo puedo comprobar yo si Jesús es la verdad? Tengo que creer primero. Si yo no lo creo, ¿cómo voy a comprobar? Es como que vos vas a un restaurante, vas al restaurante de Máximo y le decís, Máximo, yo voy a comer tu menú, pero primero tengo que probarlo, che. Porque vos me podés decir que es muy bueno el menú, pero si yo no lo pruebo primero, tráeme el primer plato, tráeme el segundo. Grande Máximo. Máximo nos invitó y nos dejaba, mejor dicho, no nos invitó, nos invitamos nosotros, fuimos a lo de Máximo y empezó un plato de acá, todos platos estrella, eran Michelin, y así llegamos, y no paraban de llegar los platos. Y Máximo se hizo cargo de todo eso. Gracias, Máximo. Pero imagínate que yo no le puedo decir a Jesús, yo tengo que creerle a Jesús, que es la luz. Yo soy la luz del mundo. Y fíjate que a estos religiosos lo que les llevaba a ceder y decir, sí, lo creo, tienes razón, sí. Entonces, si no pasa que lo primero que tiene que pasar es que yo reconozca a Jesús, porque Él puede decir, yo soy, Él puede decir todas las cosas, yo soy, pero si yo no creo que Él es, no me sirve de nada. El segundo punto que tengo que rescatar, ¿qué tiene que pasar para yo descubrir la luz? ¿Qué es lo segundo? Lo primero ya lo dijimos, reconocer a Jesús como el Señor, como que es realmente la luz. ¿Qué más? Lo segundo es, se fue el versículo. Bien, ahora no podemos hacer. El segundo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué tiene que pasar lo segundo? ¿Cómo? ¿Qué sería seguirlo? Creer es lo primero que nos pasa. Pero después, ¿seguirlo qué es? Ustedes saben que en la Biblia, en el libro de los Hechos dice, ¿a quiénes se les llamaron cristianos? A los que le seguían a los discípulos y las enseñanzas del Señor. O sea, seguían las enseñanzas. No es, vengan todos atrás en fila india atrás de mí. No tenía que ver solo con eso. Tenían que seguir las enseñanzas, las doctrinas de lo que el Señor había enseñado y que seguía transmitiéndose. A eso se les llamó por primera vez cristianos. Pero lo segundo que dice es que el que me sigue. Jesús dice ahora, Él entiende bien Jesús entiende bien, yo también acá, yo puedo decir cualquier cosa, yo soy la luz. Ahora están ustedes. Ahora están ustedes la cosa. Si me siguen o no me siguen. Por eso dice, el que me sigue, ¿qué pasa? El que me sigue, tenemos la luz del Señor, exactamente. Pero cuando dice, no andará en tinieblas, ¿por seguirlo no va a andar en tinieblas? Yo lo llevo para que lo reflexionen y porque si no la prédica ya se termina. Yo lo digo para que cuando el Señor nos dice, el que me sigue no andará en tinieblas, significa de que yo, para leerlo bien, si digo que sigo al Señor, si digo que yo creo que Jesús es la luz, yo no debo andar en tinieblas. ¿Está claro? No es que la luz del mundo me libra a mí de las tinieblas. No es que me saca a mí de las tinieblas.
no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Quiere decir entonces, y lo tenemos que tener claro, que este es el tercer punto. Yo no puedo decir que ando en tinieblas y que estoy con Dios. No puedo tener dos señores. Y termina diciendo, como bien decía Tony, ¿qué termina diciendo? Sino que tendrá la luz de vida. La luz de la vida. Quiere decir que si yo dejo de andar en tinieblas como siguiendo lo que mi carne me lleva a hacer, mi debilidad me lleva a hacer, si yo me aparto, entonces es porque yo tengo la luz de vida, porque si no, dice, sino que tendrá la luz de la vida, sino que tendrá. O sea, yo no ando en tinieblas porque tengo la luz de la vida. Y entonces la luz de la vida es lo que está gobernando mi vida. Ahora, yo puedo tener la luz, y eso no significa que la luz me evite a mí de tropezar en la vida si ella no gobierna mi vida. No sé si fui claro en eso. El apóstol Pablo en este capítulo, en el capítulo 8, dice bien claro, dice, son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Quiere decir de que nosotros tenemos que ser guiados, gobernados, porque guiados es andar para allá y vos, ¿qué tenés que hacer? Ir para allá. Entonces eso es gobierno, eso es que vos estás gobernado por la palabra de Dios. Esta gente que estaba en el ejemplo del video, cuando vemos lo decimos, ¿por qué hacemos estas cosas? Las hacemos porque soy bueno. Ay, estoy haciendo una obra de caridad. Podemos traer los alimentos y que bien lo traemos y que estamos tratando de colaborar con las personas que están en necesidad, perfecto. Pero no puedo venir a jactarme de que eso es mío. Yo lo estoy haciendo porque el Señor puso en mi corazón que tengo que tener un corazón generoso y dadivoso. Porque Él tiene que ser el ejemplo en mi vida. Que todo lo que yo haga en mi vida tiene que ver, que tenga que ver con Jesús. Tiene que llevar el nombre de Jesús. Por eso esta chica me hablaba de un versículo donde no tenía firma. La firma decía de esa y no me decía qué. Pongámosle Jesús. Jesús. Maradona decía el barba. Como que se hacía el piola que hablaba con Dios, el barba. No, se llama Jesús. La luz solo evitará que tropieces si gobierna tu vida. Pablo nos indica en Romanos 8:1, nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo puedo tener un montón de debilidades, puedo tener un montón de falencias, un montón de fallas, pero no voy a estar condenado, si yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, si Él gobierna mi vida. O sea, no hay condenación, porque yo no ando porque no andamos conforme a la carne, conforme a la debilidad. Puedo tener una debilidad y caer en algún momento, puedo caer, pero yo no ando practicando el pecado. Y entonces dice, si no, conforme al Espíritu, dice en el versículo 1. Yo ando conforme al Espíritu, yo ando agradando al Espíritu, yo ando agradando a lo que Dios quiere de mí. Pero en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, para ir terminando, la luz de Dios, esta luz divina, tenía que llegar a nuestro corazón. Y para esto nació Jesús. Todo esto te lo he llevado para que entendamos
para que entendamos que Jesús vino a este mundo a nacer para que esa luz llegue a nuestro corazón. Porque Él se presentó, porque Él llegó el momento que se presentó, yo soy la luz. Pero ya su Padre lo vino anunciando mucho antes. Y vino anunciando que iba a venir. Y vino anunciando que iba a nacer, que iba a ser concebido en una virgen y que iba a hacer llegar de esta manera. Incluso envió, dice en Juan 1:6 al 10, dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por eso cuando Juan lo vio venir al Señor, que venía al río y venía a las aguas, cuando lo vio, lo reconoció. No lo había visto nunca, pero su espíritu desde el vientre sí lo vio y lo reconoció. ¿Por qué? Porque Juan andaba en el espíritu. Ya desde el vientre reconoció a Jesús. Desde el vientre de su madre, ¿no? Y este era el que venía a dar testimonio y venía a anunciar: el que viene detrás de mí, ese es. Y esto es. Pero ya Jesús ya tenía sus 30 años, ¿no? Pero sigue diciendo en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no a algunos. La luz de Dios alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué te dice esto? Rechazamos la luz de Dios. Rechazamos la luz que va, si nos dejamos gobernar por ella, nos va a evitar un montón de dolores de cabeza. Es necesario que nosotros conozcamos y reconozcamos a Jesús como el Señor, el Hijo de Dios. Por eso, como en una frase que ya las vengo repitiendo, conocer significa ser transformado. Yo si ando por esta vida haciendo cosas creyendo que qué bueno soy yo, es porque no he sido transformado. Si yo vengo a dar una bolsa de alimento para decir traje una bolsa de alimento, es que no he sido transformado. Si yo vengo a este mundo para decir porque mucha gente da por dar, muchos ricos dan, pero no pasa por ahí. El ejemplo que estás haciendo, por el cual lo estás haciendo, ¿es Cristo Jesús? Entonces sí es un amor genuino. Entonces sí hay una generosidad de parte de Dios, porque has aprendido, porque has sido enseñado, porque has sido guiado por el Espíritu y sobre todo a ser guiado para hacer lo que el Espíritu te ordena hacer cuando debas hacerlo. A los suyos vino, dice en el 11, y los suyos no le recibieron. Fíjate que Jesús vino a este mundo, vino a los suyos y no le recibieron. El Señor fue rechazado. Y hoy en esta época, en este 2020, todavía hay mucha gente en este mundo que rechaza a Jesús. Y no quiere nombrarlo. Y no digo la gente que no le conoce, pero incluso nosotros los cristianos nos cuesta hablar de Jesús. Porque si decís Jesús, ya parece que todos te están mirando y empezás a mirar para atrás a ver si alguien te escuchó. ¿Cuál es el miedo que tenemos? Si Él es la luz de mi vida, ¿de qué tenemos miedo? ¿De qué nos vamos a avergonzar? ¿Del Señor? No, el Señor murió en la cruz. De lo que me tengo que avergonzar es de mí, de la miseria que hay en mi corazón. Reflexión. La Navidad nos debe hacer reflexionar de que si vivimos pensando en los deseos de nuestra carne, tenemos la oportunidad en esta Navidad de entregarnos definitivamente a la luz de vida, de entregarnos definitivamente al Señor. Porque podemos estar en la casa de Dios incluso mucho tiempo y muchos años y no entender que todavía la luz de Cristo no ha sido reconocida en mi corazón.
Tenemos la oportunidad en esta Navidad de poder entender esto. De que no solo que Jesús es la luz del mundo, sino que yo necesito la luz del Señor. Por eso, y si de alguna manera la luz del Señor gobierna ya nuestra vida, o gobierna tu vida como la mía, tenemos la enésima oportunidad de darle gracias a Dios en esta Navidad. Y de como dice la canción de Marcos Witt, esa luz la tenemos que dejar brillar. No tengo que tener miedo de hablar de Jesús. La tengo que dejar brillar, pero el brillar no es que vengo como, viste, vendemos. Acá no, yo no fumo, viste, no tengo encendedor. Entonces, y andamos con las luces así, viste, como andan los recitales, con la luz. Esta no es la luz que estamos hablando. La luz que tenemos que dejar brillar es la de nuestro corazón, de que Jesús esté gobernando mi vida y que yo sea transformado por esa luz del mundo. Por la luz de Jesús, que yo sea transformado, y que el mundo, y yo tengo que dejar brillar, porque esa luz es la que tiene que los demás ver en mí cómo cambió este tipo, no es el mismo de siempre. El mundo necesita amor, terminamos, el mundo necesita a Dios, el mundo necesita la luz de vida, el mundo necesita a Jesús, el Señor y el Salvador. Feliz Navidad, iglesia. Disfrutemos esta Navidad y que la luz del Señor brille en tu corazón. Amén. Gloria a Dios.